Avances, Visión Futuro. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Avances, Visión Futuro. Desde ya dejamos disponible nuestro hashtag para que puedan compartir, comentar el contenido y también darnos nuevas ideas para los próximos capítulos. Con esto dicho, comenzamos este programa. Un hombre parapléjico volvió a caminar gracias a un innovador tratamiento de estimulación medular en Estados Unidos. En Chile miran con atención este adelanto y ya prueban tecnologías similares. ¿A qué le tienes miedo? ¿A las arañas? ¿A las alturas? ¿A lugares cerrados? Las fobias son un verdadero dolor de cabeza que pronto podría solucionarse gracias a experimentos con realidad virtual. Nuestro país es uno de los más sísmicos del mundo. Un equipo de innovadores logró desarrollar tecnologías para reducir los efectos de los terremotos y los resultados han sido sorprendentes. ¿Y cómo estimular el coeficiente intelectual de los niños? ¿Qué hacer para no afectar el desarrollo de estos? En breve estaremos conversando con un especialista para dar respuesta a todas las interrogantes. Y es momento de viajar. Los vamos a llevar a uno de los continentes más desfavorecidos del mundo. Hablamos de África, en particular a Etiopía, país que se ha puesto una meta, ser el líder en el desarrollo de inteligencia artificial. Todo esto para mejorar la sociedad y también la economía. Mire. Es uno de los países más pobres y con peor acceso a agua potable en todo el mundo. Actualmente ocupa el puesto 173 en el índice de desarrollo humano, una cifra que preocupa y que evidencia lo atrasado que está en términos de esperanza de vida de las personas, salud y nivel educacional. Hablamos de Etiopía, el segundo país más poblado de África, con más de 100 millones de habitantes, y se estima que cerca del 81% de la población sobrevive con al menos $2 al día, cerca de 1.300 pesos chilenos. A pesar de toda la pobreza que rodea a ese país, los investigadores científicos en la capital de Etiopía están tratando de superar los obstáculos tecnológicos para jugar un papel clave en la inteligencia artificial a nivel mundial. Getnet es cofundador de iCog Lab y fue una de las personas que trabajó en el desarrollo del famoso robot humanoide Sofía. Participamos en el desarrollo de robots líderes en el mundo, en emociones y expresiones. Lo llamamos el robot Sofía. Puedo decir que estamos a la vanguardia de la inteligencia artificial y de la cadena de bloques. Pero nadie cree que esta imagen sea cierta. Nadie piensa que esto sea realidad. Pocas personas saben que Etiopía es el hogar de un equipo de desarrolladores de inteligencia artificial. A pesar de eso, el acceso a Internet en ese país sigue siendo uno de los más lentos a nivel mundial. Es por eso que los científicos creen que si reciben ayuda y se esfuerzan, podrán ponerse al día en esta materia. El nuevo presidente de Etiopía, Abiy Ahmed, prometió importantes reformas económicas y más privatizaciones. El Dr. Abiy tiene experiencia en tecnología de la información, así que creo que él entenderá el tipo de problema que enfrentamos. Estábamos pagando $1.000 a $2.000 por tener una conexión a internet muy pequeña e inestable, que ni siquiera nos dejaba ver un video. Pero ahora todo cambió. Hoy podemos tener una doble conexión a internet. Este es un ejemplo de lo que estamos viendo. Hoy en día, la empresa iCog Lab trabaja en escuelas y universidades para introducir la informática y ayudar a crear una generación preparada para operar en la nueva era de la inteligencia artificial. Según los expertos, habrá poco progreso en Etiopía si aún existe un acceso limitado a Internet, falta de incentivo y poco apoyo a los investigadores jóvenes. Avances en el área de la robótica y de la inteligencia artificial en un país donde los recursos son escasos y el acceso a la información es muy limitado. Pero esto demuestra cómo con motivación y esfuerzo es posible derribar las barreras en el ámbito de la tecnología. ¿A qué le tienes miedo? ¿A las arañas?
a los lugares cerrados, a las alturas. Las fobias son algo común en nuestra sociedad, pero superarlas es un desafío individual. La tecnología puede hacer mucho al respecto. De hecho, hay un innovador tratamiento que utiliza la realidad virtual. ¿De qué se trata? Miren. Sienten que les falta el aire, les sudan o tiritan las manos, su ritmo cardíaco se acelera, se desesperan y algunos hasta se desmayan. Los síntomas de quienes tienen alguna fobia suelen ser los mismos, sin embargo, lo que cambia es el motivo. ¿Fobia a qué le tiene? A la oscuridad. ¿Por qué? No sé, desde chica que tengo ese trauma. A las arañas. A las arañas. Sí. ¿Y qué sientes? ¿Qué te pasa cuando las ves? No, me asusto. Salgo corriendo. A las arañas. ¿Y ahí qué te pasa cuando las ves? Me paralizo. Sí, las polillas. ¿Por qué? No sé, no me gustan, no me agradan. Las alturas. A las alturas. Sí. ¿Qué te pasa cuando estás en un piso muy alto? ¿Que me mareo? Según la Organización Mundial de la Salud, el 7% de la población en el mundo sufre alguna fobia diagnosticada. En Chile, por ejemplo, el miedo a las arañas es el más común, seguido por la fobia social y el pánico a las alturas. Para los valientes que desean superar sus temores, la terapia habitual es enfrentarlos directamente, aunque en algunos casos este método puede perjudicar aún más al paciente. Como alternativa, especialistas están implementando tecnología en sus consultas, como usando visores de realidad virtual. Nick Harrell es un bibliotecario de Denver, Colorado, al que le da pavor subirse a los aviones. Hace un par de años, su fobia lo obligó a abandonar a su novia minutos antes de comenzar con sus vacaciones. Subí físicamente al avión rumbo a París, pero tuve que bajar antes de que despegara. Me pasó lo mismo en 2 ocasiones. Con la ayuda de estos visores, un smartphone y el apoyo de su terapeuta, Nick enfrentó su miedo simulando todo el proceso del viaje, desde que llegaba al aeropuerto hasta cuando el avión ya estaba en el aire. Cuando regresé al aeropuerto me di cuenta que no sucedía nada terrible. Aunque me resultó incómodo, pude manejarlo. Además, uso algunas técnicas para afrontarlo y disminuir la sensación. A diferencia de Nick, no todos deciden superar sus fobias. Por el contrario, optan por armar sus vidas en torno a ellas, limitando sus oportunidades a cosas tan sencillas como mirar desde el segundo piso de un centro comercial. Aunque se tratan de espacios computarizados, la realidad virtual genera efectos reales en quienes han complementado sus terapias con esta tecnología. Esto hubiera sido simplemente imposible hace 3 meses. Lo habría evitado a toda costa. Ni siquiera lo habría intentado. Este método favorecería tanto los progresos médicos que en universidades ya trabajan para aplicarlo en otras enfermedades, como la esquizofrenia y el trastorno de ansiedad. El cambio es extraordinario de ver. Personas que no podían mirar desde la altura o subir las alturas, después de 2 horas de tratamiento con realidad virtual, pueden hacerlo. Todos hemos estado aprovechando esta tecnología desarrollada inicialmente para los videojuegos. Es como Navidad para los investigadores de realidad virtual. Aunque parece un juego, la realidad virtual cobra vida en la medicina. Si bien sus primeros pasos son para combatir fobias y traumas, sus alcances pueden ser aún más explotados. Eureka. Chile es uno de los países más sísmicos del mundo y esta es una condición a la que nos tenemos que acostumbrar. Sin embargo, un grupo de científicos de la Universidad Católica ha aprovechado esto para innovar. Ellos han patentado diferentes tecnologías para reducir los daños que generan los terremotos. Una innovación que ha llamado la atención del mundo. Mire. Estas imágenes corresponden a uno de los mayores ensayos sísmicos registrados en Estados Unidos a cargo de la Universidad de San Diego, California,
500 sensores y más de 60 cámaras capturaron segundo a segundo cada movimiento de este edificio de 5 pisos que fue sometido a varios terremotos tan intensos como el del 27F. Todo esto para poner a prueba una tecnología desarrollada y patentada en Chile por un equipo de profesionales de la Universidad Católica. Es cortar el edificio del suelo. Es como independizarlo del suelo y colgarlo del cielo. O sea, que se mueva el suelo y que el edificio quede como colgado. Mecánicamente eso es lo que hacemos. El sismo se puede mover, puede venir con toda la energía que quiera, pero no le puede transmitir esa energía a la estructura. Entonces es una solución realmente, yo te diría, revolucionaria. A la izquierda de la pantalla se ve cómo responde el edificio a la tecnología antisísmica, mientras que a la derecha la estructura enfrenta el ensayo sin ningún tipo de intervención. Los efectos se advierten aún más desde el interior del edificio. Y eso obviamente que ha producido un impacto no solo en Chile, sino también en el resto de los países latinoamericanos, que vieron que esta tecnología realmente, si uno la utiliza correctamente, puede significar esencialmente estructuras al mismo costo, pero que son 10 veces más seguras. Quisimos conocer cómo funciona esta innovación que ha sido debidamente protegida ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, a través de varias patentes de invención, esto debido a la cantidad de procesos y dispositivos. Llegamos a uno de los edificios del campus San Joaquín de la Universidad Católica, en el que se utiliza esta tecnología. Es un edificio al que cuando se hicieron las fundaciones solicitamos que quedara este espacio abierto para que la gente lo pudiera visitar y entendiera el concepto de aislamiento sísmico. Esta es la fundación del edificio. El edificio no tiene un peso, una carga vertical que tiene que ser transmitida al suelo. Eso transmite a través de estos elementos, que es la fundación. Nosotros estamos ahora esta fundación se mete hacia abajo todavía 60, 70 centímetros. Y esto que está acá arriba es el edificio ya aislado. Entonces, entre el edificio aislado y la fundación aparece el aislador sísmico, que es el elemento que este es el que cumple la función que hablábamos, ¿cierto?, de independizar a la fundación de la estructura. El aislador sísmico, si ustedes lo abren por dentro, es un conjunto de láminas de acero y láminas de goma. Es como una torta de 1000 hojas, que es muy flexible horizontalmente, pero es muy rígido verticalmente. Entonces, verticalmente el edificio, si ustedes se fijan, no se ha agachado, no se ha sentado, porque verticalmente esto así es muy rígido, pero horizontalmente es como un patín. Entonces, cuando se mueve acá la fundación, el sistema se mueve y deja la superestructura esencialmente quieta. Juan Carlos de la Llera es académico y además fundador de la empresa Sirve, que se creó al alero de esta casa de estudios para llevar al mercado soluciones tecnológicas, porque además del aislamiento sísmico, desarrollaron disipadores de energía para edificios de mayor altura. Entonces, en el caso del Titanium, lo que tú puedes ver que ocurre es que esencialmente las deformaciones del edificio, que son importantes porque es un edificio muy alto, se reducen esencialmente a la mitad. Es más o menos la mitad, un 40%. Ahí la técnica que hicimos fue conectar cada 3 pisos diagonales que llevaran el desplazamiento de esos 3 pisos a un punto. Y en ese punto colocamos el disipador metálico. El proyecto le significó la obtención del premio Avoni 2010 en la categoría Urbanismo, Arquitectura y Construcción. Pero pese a los reconocimientos nacionales e internacionales que llegarían más tarde, la empresa tuvo que pagar el alto costo de ser pioneros en la industria. Mira, es tocar puertas y que la mayoría se te cierran, porque la verdad que la gente te dice, no, me parece súper interesante, qué interesante esto, pero no quiero ser el primero. O te dicen, mira, mientras esto me signifique un peso más en el costo al principio, obviamente, significaba una inversión, porque había que hacer algo distinto a lo que tú hacías de forma usual. Ser un puente entre el mundo académico y el sector productivo es la carta de presentación de esta innovadora empresa chilena, desde donde esperan seguir sorprendiendo con sus proyectos tecnológicos. ¿Sabías que? ¿Qué es la obesidad? La obesidad
la define la Organización Mundial de la Salud como un aumento en la masa grasa corporal. Un poco para definir funcionalmente cómo vamos a aplicar o cómo podemos concretar estas determinaciones, se usa el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal es el peso partido por la talla al cuadrado, el peso en kilo y la talla en metros. Esta razón matemática nos da un índice que en sujetos adultos entre 18.5 y 25, en realidad 24.9, es un peso normal. Una persona que mide, un promedio de mujer chilena que mide 1,58 m y que pesa 55 o 60 kilos, está dentro de un rango de peso normal, ¿ya? Esa persona tiene normopeso. Y luego, cuando aumenta de peso una persona, este aumento de peso se clasifica como sobrepeso, y eso es un índice de masa corporal entre 25 y 29.9. Sobre 30 hablamos de obesidad. Y entonces cada uno puede en la casa tomar un lápiz y calcular su índice de masa corporal y saber en qué estado de nutrición está: normopeso, sobrepeso u obeso. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿y qué importante es esto? Bueno, estas determinaciones son importantes porque las personas que tienen sobrepeso y particularmente las personas que tienen obesidad tienen más riesgo de tener enfermedades crónicas no transmisibles como son la hipertensión, la diabetes y algunas alteraciones en los niveles de colesterol. Y todas estas cosas sumadas aumentan el riesgo cardiovascular y metabólico. Y es por eso importante que cada persona sepa cuál es su índice de masa corporal. La escasez de médicos es un gran problema en China. De hecho, están colapsando sus hospitales debido a esta problemática. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en ese país lo están solucionando utilizando inteligencia artificial. ¿Cómo lo hicieron los asiáticos? Miren. China es el país más poblado del mundo, con más de 1.300 millones de habitantes y con una población que está envejeciendo cada vez más rápido. Su baja natalidad y su carencia en la mano de obra está desatando una crisis en el área de la salud. Hoy en día el gigante asiático cuenta con un sistema automatizado en casi todas sus áreas de trabajo, con el objetivo de mantener su desarrollo industrial. La escasez de médicos se ha vuelto un complejo problema para los habitantes de China, quienes han estado colapsando los hospitales de la ciudad de Shanghái. Una de las estrategias que están utilizando para suplir la penuria de médicos es la implementación de máquinas tecnológicas, las que gracias a la inteligencia artificial permiten interpretar la frecuencia cardíaca o las radiografías de manera virtual. En China los recursos médicos están distribuidos de manera desigual. Por ejemplo, cuando vamos a ver un médico, los hospitales suelen estar superpoblados, lo que no es muy ideal. Para los médicos, este tipo de revisiones sobresaturadas no son buenas, ya que tienen que ver demasiadas personas en un solo día. Un hombre de 64 años en Shanghái fue el primero en tener una visita médica futurista, donde utilizó un brazalete metálico que midió el ritmo de los latidos de su corazón y le indicó el resultado en su celular. Todo esto sin la necesidad de un médico presente. Los pacientes ingresan sus datos personales y su historial médico en la aplicación móvil de la empresa y luego describen cada uno de sus síntomas a un recepcionista asistido con inteligencia artificial, quien le transfiere la información a un médico real. Para la medicina tradicional china, la tecnología de la inteligencia artificial necesita mucho tiempo para desarrollarse, debido a que algunas cosas no pueden ser reemplazadas. Este innovador dispositivo fue presentado en la Exposición Mundial de la Inteligencia Artificial 2018, donde se robó todas las miradas. Una buena noticia para China, quien desea encabezar los avances tecnológicos en el ámbito de la medicina. El gobierno puede asignar fondos para comprar equipos, por ejemplo rayos X o ultrasonidos, pero no existe una forma efectiva de hacerlo con los médicos. Incluso si el equipo o la tecnología son buenos, se pueden tratar estas cosas arrojándoles dinero, pero lleva mucho tiempo entrenar a los médicos para alcanzar el nivel de habilidad profesional.
China solo cuenta con 13 millones de profesionales médicos, una cifra muy baja para una población de casi 1.300 habitantes. Una novedosa idea que quizás en un futuro solucionará más de algún problema en los hospitales del país asiático. Por ahora solo queda esperar y ver si esta iniciativa tecnológica es factible al momento de evitar los colapsos en los sistemas de salud. Y si esta visita médica futurista termina por convencer a todos los pacientes. Tuvo un hijo o una hija, hace poco fue papá, mamá y está preocupada del desarrollo cognitivo de su pequeño o de su pequeña. Bueno, hay muchos mitos en este tema y queremos hablar con una especialista para saber en el fondo qué es finalmente la inteligencia, cómo se mide también esto en el desarrollo de los niños. ¿Son todos iguales? Vamos a estar conversando con Catherine Strasser. Ella es profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Catherine, vamos y matemos inmediatamente un mito. Hay un tema o hay un cierto como secreto que se habla, que dicen que es bueno poner música clásica, por ejemplo, a los niños cuando las mamás están embarazadas o cuando son muy pequeñitos. ¿Qué se sabe respecto de eso, científicamente hablando? El famoso efecto Mozart. Sí, no, en verdad no hay estudios que avalen que escuchar música clásica, ya sea durante el embarazo o cuando los niños son pequeños, simplemente estar expuesto a música clásica tenga algún efecto sobre el desarrollo cognitivo. En verdad no hay ninguna evidencia científica. Lo que sí se ha encontrado con respecto a la música, que a algunos papás les puede interesar, es que en la edad escolar aparentemente aprender a tocar un instrumento musical puede que tenga algún impacto, sí, en la inteligencia, pero aprender a tocar, no solamente estar expuesto. Perfecto. ¿Cómo se puede estimular el desarrollo cognitivo de los niños desde muy pequeños? ¿Hay alguna fórmula o consejo que se pueda dar, avalado por la ciencia, obviamente? Sí, bueno, hay bastantes estudios en la edad preescolar y también en la edad escolar que sugieren que hay algunas cosas que sí funcionan, ¿no? Siempre no hay tantos estudios como uno quisiera. Ya. Pero en general la evidencia, por ejemplo, en la edad preescolar es que antes de los 4 años leer, compartir libros infantiles con los niños es una de las cosas que tiene más evidencia a favor tanto del desarrollo del lenguaje como del desarrollo cognitivo, sobre todo antes de los 4 años. Después de los 4 años también compartir libros con los niños pareciera tener un efecto, pero es menos definitivo y más que nada porque requiere de una lectura más sofisticada. Pero antes de los 4 años basta con que los papás aumenten la frecuencia con la que comparten libros y que lean de una manera interactiva, o sea, que le den la oportunidad a los niños de participar. Eso sí tiene bastante efecto. Estaba leyendo incluso que los niños aprendían una palabra por semana, entre los 0 y los 18 meses, no, perdón, después del año más o menos aprenden una palabra por semana, por lo tanto se vuelve muy relevante que también él escuche muchas palabras distintas, ¿no? Sí, que escuche y que participe, efectivamente. Bueno, si tú piensas que las estimaciones de vocabulario de los niños a los 5 años es un número difícil de estimar, pero la gente dice, bueno, 5.000 palabras. Si tú haces el cálculo, en verdad es más de una palabra por semana. Así que efectivamente, o sea, escuchar muchas palabras, pero también, como dije, es importante que el niño tenga la oportunidad de participar y por eso, por ejemplo, los estudios muestran que escuchar lenguaje de la televisión no tiene un impacto en el lenguaje. En ese sentido, entonces, hemos hablado de las cosas que convienen, que son recomendables. ¿Qué no es recomendable en el fondo si uno no quiere que vulgarmente se atrofien, ¿no? las neuronas en el fondo? ¿Qué cosas no se recomienda a temprana edad? Bueno, siguiendo con el tema de la televisión, lo que se ha observado es que los niños que están expuestos a más horas de televisión, sobre todo antes de los 2 años y entre los 2 y los 5, tienden a tener menor vocabulario. Una razón para eso es porque mientras más los niños están viendo tele, menos interactúan con los adultos a su alrededor. Y lo que se sabe que funciona es, como dije, esa interacción con el adulto. O sea, el lenguaje se desarrolla en situaciones significativas en que se usa el lenguaje. No escuchando. También se ha visto, por ejemplo, que escuchar a los adultos hablar entre sí ayuda, pero ayuda menos que hablar con un adulto. Perfecto. Entonces, es la interacción. ¿Y qué pasa con los dispositivos móviles? Porque ahora se ve mucho, y me imagino que todos lo han podido ver también, en la calle, ¿no? Niños muy chiquititos que los papás van y les pasan un teléfono o un tablet muy pequeño y están todo el día ahí. Sí, mira, entre los 0 y los 2 años, todo lo que reste tiempo de interacción entre adulto y niño es malo para el lenguaje y para el desarrollo cognitivo. Ya. Los niños antes de los 2 años aprenden con otra persona.
A partir de los 2 años depende de lo que los niños estén haciendo en la pantalla. Ya. O sea, si los niños están expuestos a un vocabulario sofisticado, con algo que ellos pueden interactuar, o en una app donde ellos tengan un rol activo, esas cosas pueden promover el vocabulario. Perfecto. De todas maneras, nada es superior a la interacción con un ser humano. Eso es lo principal. Otra cosa, ¿qué pasa cuando hay muchos papás que ven a sus hijos y les suben fotos y están todo el día pendientes de ellos y dicen, oye, mi hijo es súper inteligente? ¿Cómo uno puede notar realmente eso? Y si el niño realmente fuese por sobre quizás la media en términos de cosas que se pueden cristalizar, ¿no? Como el CI, ¿qué hacer en esos casos, doctor? Bueno, antes de los 5 años, en verdad todos los niños tienen una curva muy acelerada de aprendizaje y hay mucha variabilidad. Es difícil predecir que un niño va a tener un rendimiento académico superior o un CI superior antes de los 5 años. Hay algunas cosas que correlacionan, pero todos los niños aprenden muy rápido antes de los 5 años. Entonces es impresionante para cualquier papá. De todas maneras, un niño que aprende a leer muy temprano, por ejemplo, eso produce un efecto de cascada, porque ese niño va a leer más, va a desarrollar más vocabulario, va a adquirir más conocimiento y todas esas cosas después redundan en una mayor inteligencia también. Entonces yo diría que antes de los 5 años es siempre lo mismo. Si tú encuentras que tu hijo aprendió a leer temprano, por ejemplo, proveerle con más libros para que continúe ese desarrollo. Perfecto, muchísimas gracias entonces por responder todas estas cuestiones, ¿no? que tanto interesan a los papás y a las mamás. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Se imagina que el próximo Rembrandt fuese un algoritmo de computadora? Esto es toda una polémica en el mundo del arte, sin duda una amenaza, pero poco a poco se va haciendo realidad. Mire. Nos asustamos cuando nos dicen que la realidad va a alcanzar la ficción, que la ciencia está recreando el cerebro humano, máquinas inteligentes que generan temor. Es que a veces hemos visto muchas películas en el cine. Maravillamos de nuestra magnificencia cuando procreamos la IA. ¿IA? ¿Inteligencia artificial? Un singular conocimiento que produjo toda una raza de máquinas. Un tema que ya generaba debate hace algunos años. El fin de la raza humana, planteaba el reconocido físico Stephen Hawking. Pero lo cierto es que estas máquinas pueden ser también de gran ayuda para la humanidad. El cáncer de mama mata a 3 mujeres cada día en nuestro país. El riesgo de desarrollar la enfermedad aumenta con los años, pero atención, la tecnología contraataca con nuevas formas de diagnóstico. Los médicos ahora cuentan con el aliado más potente de la historia, la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que nos puede aportar en temas médicos. Ahora, ¿qué diría usted si el próximo Rembrandt, la eminencia del arte, uno de los mayores maestros de la pintura del siglo XVII, fuera un algoritmo de computadora? Ya hay toda una comunidad trabajando con este algoritmo, que son considerados artistas. Somos parte de esta comunidad, así que sí, somos artistas. Simplemente somos artistas con un tipo de pincel diferente. Nuestro pincel está desarrollado por una computadora. Estos 3 amigos de la infancia de París, informáticos, fundaron Obvious. Utilizan la inteligencia artificial para crear obras de arte. Su meta, que se exhiban en los grandes y prestigiosos museos donde ya cuelgan los famosos cuadros renacentistas. Con esta serie de retratos hemos decidido integrar el mundo del arte y hacer la pregunta sobre este medio que tenemos aquí, y es: ¿puede una máquina ser creativa? Pregunta que se hacen entre ellos, pero también a su audiencia. El autor de las obras es un algoritmo llamado GAN, que aprende a generar nuevas imágenes, alimentar una base de datos de muestras sin replicar ninguna de las fotos individuales. Arte para ellos, pero no así para la comunidad artística. Íbamos directamente a las galerías en París, presentamos nuestro trabajo tratando de hablar con galeristas y se rieron en nuestra cara diciendo: lo que estás haciendo es una tontería. Se rieron de sus obras hasta que encontraron a su primer comprador, un coleccionista de arte y director de una escuela de gestión cultural. Lo que fue sorprendente es que no sabían nada de arte, ninguno. Al principio los tomé por locos y finalmente, ¿están locos? ¿Son genios? Ya veremos.
Esta herramienta consigue que después de algunos ajustes de contrastes o brillos, las imágenes se impriman en lienzo con tinta duradera, asemejándose a la pintura. Aunque para el trío de Ovius su objetivo no es crear retratos perfectos, sino que educar a la gente sobre cómo funciona la inteligencia artificial. Si no hubiera enojo por parte de Picasso, el Guernica nunca habría existido. Siempre hay sentimiento detrás de una pintura. Ya sea la ira, el anhelo, el deseo. Y la inteligencia artificial es, bueno, tienes la palabra artificial en ella. Mientras que las galerías de París se burlaban del invento, la prestigiosa Christie's de Nueva York se acercó al grupo y propuso vender uno de sus retratos. Entre $7.000 y $10.000 será subastada la primera obra creada por algoritmos. Un experimento que está recién naciendo, que genera debate, pero lo quieran o no, va viento en popa. El próximo desafío, crear esculturas o arte japonés del tradicional. Y lo que viene a continuación es un avance que le da esperanza a millones de personas en todo el mundo. Científicos de la Clínica Mayo en Estados Unidos lograron que una persona paralítica lograra mover sus piernas y caminar con la ayuda de un andador. Utilizando la estimulación de la médula espinal, los científicos lograron este sorprendente resultado. En Chile también hay ciertas tecnologías que ayudan a las personas en el mismo camino. Mire. Era fuerte, valiente y todopoderoso. Un hombre de acero en la ficción, pero no en la realidad. Christopher Reeve se cayó de un caballo en 1995 y quedó paralizado del cuello hacia abajo. El hombre detrás de Superman no se dio por vencido. Invirtió millones de dólares para buscar una cura a su condición. Creía a ojos cerrados en el poder de la ciencia. Es un desafío, es como poner un reloj. Ese es mi desafío a los científicos, para que se apuren, y afortunadamente han avanzado dentro de los plazos. Ha habido muchos avances en los últimos años. Aunque su reloj se detuvo, el actor de Superman estaba en lo cierto. La ciencia se demoró un poco más, pero lo logró. Mire. Hace 5 años, un accidente en moto de nieve dejó a Jared parapléjico, pero una terapia experimental en la Clínica Mayo logró lo que hasta ahora era imposible. Pero lo más emocionante fue que, después de hacer como que daba pasos, nos preguntamos, bueno, ¿puede pararse y caminar por la habitación con un andador? Y lo más emocionante para contar ahora es que lo logramos. Digo, esto es tremendo. Con 3 fracturas en la columna y una lesión en la médula, este joven de Estados Unidos se había resignado. Nunca más iba a caminar, pero la ciencia tenía una última palabra. Mi objetivo es lograr ser completamente independiente, aunque sea con andador, pero sin necesitar a otras personas para ayudarme. Eso primero, pero lo principal es no necesitar nada. Los científicos estimularon la médula de Jared con pequeños golpes eléctricos justo alrededor de la zona lesionada. Eso, sumado a terapia física, hizo posible que este joven moviera sus piernas. Creo que por sobre todo este estudio nos ha inspirado a ir más allá. Ahora sabemos lo que es posible, sabemos que podemos replicar resultados previos, podemos hacer que personas con lesiones medulares completas puedan mover sus extremidades de nuevo. Un hito sin precedentes que varios especialistas siguen atentamente desde Chile. Este es un avance muy significativo, en realidad espectacular. Primera vez que un paciente con este tipo de lesiones, ¿cierto? Una lesión medular donde el paciente está en silla de ruedas, no pueden caminar, es capaz entonces de caminar por sí solo.
En Chile hay una experiencia similar, pero con lesiones medulares parciales. Hace un año Marcelo tuvo un accidente en moto. Le dijeron que jamás iba a caminar, que sería dependiente toda su vida, pero... No lo imaginé, sinceramente no lo imaginé. A pesar de que siempre creí en poder hacerlo, en esforzarme, pero nunca imaginé que iba a tener una recuperación tan rápida. Marcelo volvió a caminar, ya no usa silla de ruedas ni muletas. Una tecnología chilena de electroestimulación logró su recuperación en tiempo récord. Está dirigido a pacientes que han sufrido, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular, de una lesión medular, que tengan distintos tipos de problemas neurológicos que no les permitan mover las partes del cuerpo. Lo que comenzó como una tecnología exclusiva para centros de rehabilitación profesional, ahora se convirtió en un dispositivo portátil que utiliza inteligencia artificial. Hemos tenido casos de personas que han estado en silla de ruedas con parálisis desde algunos meses hasta años incluso, y luego de someterse a un periodo de tratamiento específico, han vuelto a caminar. Su sistema nervioso ha sido capaz de recuperarse y recobrar la posibilidad de moverse y ocupar esas extremidades. Innovación chilena portátil que va en el mismo camino que la de sus pares en Estados Unidos. Los primeros pasos para derrotar una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. No es un vehículo cualquiera. Por fuera parece una máquina común y corriente, pero se trata de un auto muy distinto a los convencionales. Tiene un motor eléctrico que es alimentado por energía solar fotovoltaica, un proceso de origen renovable que convierte la energía del sol directamente en electricidad. Nos referimos a los vehículos sustentables, aquellos que no necesitan combustible para funcionar, sino que se cargan gracias a la energía del sol. Estas máquinas generalmente son utilizadas para competencia entre universidades, con el objetivo de potenciar las habilidades de los estudiantes y a la vez promover el desarrollo de la propulsión alternativa. Una de las carreras que se realizó solo hace algunos días fue el Desafío Solar Sudáfrica 2018, donde distintas universidades del mundo participaron con sus vehículos en una carrera de 5.000 kilómetros demostrando la resistencia y velocidad de la energía renovable. El coche solar es algo que parece futurista. Entonces, ¿quién no querría ser parte de un equipo que está lidiando con algo que podría resolver un problema como el combustible en el futuro? Una idea que busca que conduzcas donde quieras sin tener que gastar dinero en combustible. Un desafío que vivió su sexta edición en África, donde países como Holanda, Suiza, China y Sudáfrica recorrieron más de 18 ciudades en tan solo 8 días. Cada integrante se encargó de diseñar y construir su propio vehículo sustentable para esta carrera a nivel mundial. Este evento en Sudáfrica es considerado como uno de los eventos más difíciles en el mundo, porque está en la carretera, porque cruza el país. Pasamos por diferentes zonas climáticas, desde el norte de Johannesburgo hasta la costa, y alrededor de la costa hacia Ciudad del Cabo. Enfrentamos muchas condiciones diferentes. En el concurso, solo 5 grupos compitieron por Sudáfrica, quienes no obtuvieron el título ganador, ya que los campeones de este año fueron estudiantes de la Universidad Tecnológica de Delft, ubicada en Holanda. Al principio no fue fácil. La rueda principal no es tan fácil de mantener derecha. Con el tiempo aprendí a manejarla y a mantenerla en línea recta. El resto del viaje fue bueno. Desafiante, pero bueno. El desafío aquí fue aprender tan rápido porque recién había terminado mi curso teórico y vine aquí a esta industria a usar muchas herramientas. Fue muy difícil al principio, pero después me acostumbré. La idea de este tipo de competencias es que los participantes muestren sus vehículos y puedan interactuar con el público con el fin de crear conciencia y demostrar todos los avances en el ámbito de la energía solar. Una iniciativa que busca resaltar los esfuerzos que realizan los países por promover la tecnología sustentable en todos los hogares,
sobre todo en sectores donde los recursos son mucho más escasos. Amanece en las costas de Concón y un grupo de profesionales está a minutos de poner a prueba en el mar un prototipo en el que trabajaron durante 4 meses. La estructura de fierro fue diseñada para capturar energía de las olas justo en la línea de rompiente. El gran desafío es que esos miles de impactos se transformen en un movimiento continuo para generar energía eléctrica. El proyecto se inició a 130 kilómetros de distancia en un taller de la ciudad de Santiago. Aquí Eduardo Egaña y su equipo recrearon el movimiento marino. Yo voy a simular una ola apenas de 30 centímetros, que es a esta altura. Esa ola de 30 centímetros es capaz de generar 160 watts. En concreto, se trata de un motor que funciona a partir de una paleta destinada a recibir el impacto. Cuando lo llevamos a la costa, la ola se desplaza, golpea y provoca un impulso de aceleración, pasa a este eje que tiene un trinquete, pasa en un solo sentido. El movimiento se traspasa a través de esas correas a los volantes de inercia. Y estos volantes de inercia pesan aproximadamente 420 kilos. De ahí transforma esa energía, se almacena en forma mecánica y después la saca hacia la costa como energía neumática. Se almacena en un gran estanque hiperbárico y en este estanque hiperbárico colocamos un motor. Ahora esto está funcionando, yo creo que a unos 60 RPM nomás, y está moviendo 420 kilos y está encendiendo 24 por 3, 60 watts. Que nos da una gran ventaja competitiva con respecto a las otras energías renovables no convencionales, porque todos dependen de acuerdo a la disponibilidad de recursos, mientras que nosotros podemos almacenar y entregarlo en los momentos peak. Pero lo que comenzaba a funcionar en tierra ahora tenía que ser probado en el mar, con todas las dificultades que esto implica. Una de ellas es la escasa cantidad de datos que existen en la zona de rompiente, que es precisamente donde decidieron instalar el equipo. No teníamos cómo dimensionar qué tipo de material usar y qué dimensiones debiera tener. Y teníamos que resolver el tema de la potencia, cuánta energía de las fuerzas que están interactuando. Entonces decidimos hacer el prototipo como lo que está acá, que es de 1 metro de largo, que es la norma que todos hablan de metro lineal, y 61 centímetros. ¿Por qué 61 centímetros? Para seguir el número áureo, que es 1.66. Si le funcionó a los romanos, le funcionó a los griegos, ¿por qué a nosotros no íbamos a funcionar? Finalmente, la estructura de 700 kilos está compuesta por 2 cilindros, un generador y 3 volantes de inercia utilizados para almacenar energía cinética. Un modelo que es el resultado de varios intentos fallidos. El primero simplemente sucumbió ante el movimiento de las olas. Sin embargo, sirvió para pavimentar el camino de lo que vendría más adelante. Nos fallaron el tema de los anclajes, porque las olas nos golpeaban, nos tiraban hacia afuera, pero tuvimos la suerte de haber tomado nuestro primer dato, 6.5 bar. Eso significa, es como si es la potencia que tiene un carro de bomba cuando tira el chorro. Entonces dijimos, aquí hay energía. Y ahí decidimos, ya, esto va porque funciona el método y hay suficientemente energía. Así se fueron afinando cada uno de los detalles, entre ellos el sistema de comunicación de datos vía radiofrecuencia, que permitió conocer con total precisión la altura de las olas, la velocidad de rotación de la paleta, la presión y la variación del eje de la estructura. Ahí tomamos 60.000 datos. Felices, pues ya podíamos proyectar. Entonces tomamos esos datos y los llevamos al laboratorio. Según los resultados de este estudio, en 1 kilómetro de costa, la tecnología Wilefco sería capaz de extraer 175.000 megawatts anuales que servirían para abastecer a 72.000 casas. Una innovación que logró ser patentada ante INAPI, lo que le otorga a su titular el derecho exclusivo de explotación durante 20 años. Este inventor ahora sueña en grande.
Y hoy día descubro que puede solucionar grandes problemas de la humanidad incluso. Pues somos 7.000 millones de habitantes actuales. Necesitamos 2 tierras y media para que los recursos naturales se vuelvan a recuperar. ¿Cómo resuelves eso? Como lo resolvió la revolución industrial, que decían que no había alimento, con tecnología. Entonces esta tecnología es un aporte, ¿ya?, para solucionar un problema mayor. A eso apuntamos. Hoy día veo el impacto que puede causar y es tremendo. Tremendo. Y esto que viene es único en el mundo. Por primera vez, la Agencia Espacial Japonesa logró poner 2 robots sobre la superficie de un asteroide. Esto y otras noticias más en el siguiente bloque tecnológico. Por primera vez en la historia, la Agencia Espacial Japonesa logró que 2 de sus naves no tripuladas aterrizaran en un asteroide, algo nunca antes visto. ¿Pero en qué consiste esta misión espacial? Su nombre es Hayabusa 2 y estuvo varios meses en órbita tratando de posar sus 2 vehículos de exploración, denominados Minerva 2, los que fueron ya instalados exitosamente en un asteroide. El objetivo es obtener material orgánico de las capas interiores de este asteroide, con el fin de poder analizar su contenido en la Tierra y capturar imágenes cerca de la atmósfera. Una misión que sin duda alguna marca un hito en la historia de la astronomía en el mundo y que se ha convertido en el primer objeto creado por el hombre en explorar movimiento en la superficie de un asteroide. Un innovador dispositivo promete ser la solución para las personas con discapacidad visual. Se trata de un aparato que permite que las personas puedan leer textos impresos o digitales, identificar productos, billetes, colores e incluso reconocer el rostro de las personas. Hablamos de anteojos de última tecnología que tienen incorporada una cámara de video, una lámpara, un micrófono y un programa que funciona sin conexión a internet. Estos anteojos tienen un costo que comienza desde los 2 millones de pesos chilenos, un producto que en México y en el mundo ha tenido un muy buen recibimiento por parte de las personas con discapacidad visual. Iniciativas con inteligencia artificial que sin duda alguna facilitarán la vida de las personas, un dispositivo tecnológico que en un futuro podría llegar a poner fin al popular sistema Braille, conocido como la única herramienta de lectura para personas invidentes. Con temperaturas que llegan a los menos 40 grados Celsius y luego de un año de trabajo, el proyecto europeo conocido como Eden East logró cosechar este mes un récord en frutas y verduras en un invernadero autosuficiente ubicado en la Antártica. Un proyecto de investigación que tiene como objetivo abastecer de alimentos a los seres humanos en condiciones extremas o incluso en el espacio. La cosecha incluyó lechugas, tomates, pepinos, hierbas y rábanos, todo esto en una área que mide 13 metros cuadrados y que permitirá que puedan estar refrigerados varios días antes de ser consumidas. Se espera que pronto puedan cultivar pimientos frescos y frutillas, ya que ocurrió un error en el proceso de polinización artificial que arruinó el procedimiento del cultivo. Estas 6 letras, este concepto está de cumpleaños. Son 2 décadas conectando a las personas con información y no solo en Chile, en todo el mundo. Sin duda esta es una compañía que ha cambiado el mundo. Pero, ¿cómo comenzó su historia? En septiembre de 1998, esta canción de Aerosmith era el hit del momento. En ese mismo mes, una desconocida cantante rompía esquemas con este videoclip. Si hablamos de tecnología, Napster aún estaba en pañales y Nokia era amo y señor de la telefonía móvil. Nadie lo notó entonces, pero justo en esos días, 2 jóvenes, Larry Page y Sergey Brin, iniciaron un emprendimiento en un garage de California. There's Larry, CEO of Google. Say something, Larry. Hi.
La idea era hacer un buscador para acceder a los 25 millones de sitios web que había en ese entonces. Google barrió con la competencia. Pero nuestra misión sigue siendo la principal, la misma, la que teníamos en un principio, que es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. El secreto estaba en la tecnología. Encontraron una forma de poder poner al usuario en el centro de un modelo de negocios en donde muchos de los servicios y muchas de las cosas que estaban haciendo o que estaban entregando se entregaban gratuitas. Google lanzó Gmail el 2004 con 1 giga de capacidad. En 10 años ya tenía más de 1.000 millones de usuarios. Pero hay muchas empresas que hayan creado una palabra nueva, como es googlear. Hoy en día las personas, es una palabra nueva que se creó, que en el fondo y denota un montón de cosas. Yo voy a googlear para saber a qué hora está abierto el cine, cuál es la mejor película. ¿Qué significa chipamogli? ¿Qué es una selfie? ¿Cómo quedar embarazada? ¿Cómo conocer mujeres? Estas son algunas de las búsquedas más populares en Chile en estos años. También tiene que ver con cómo nosotros estamos haciendo la búsqueda en el fondo más cercana a la gente, al entregarle distintas formas de acceder. Google siguió creciendo y llegó a los teléfonos inteligentes con Android, un sistema operativo que hoy ocupan casi todos los fabricantes de teléfonos del mundo. Viene Google, desarrolla este sistema y entrega la licencia gratuita. Es como, toma, aquí está, no tienes que pagarme ningún royalty, pero tú fabrica teléfonos con mi sistema. Pero la carrera de Google no se detuvo. El año 2006 golpeó la mesa y compró YouTube, el líder indiscutido en generación de videos. Pero detrás de todo este fenómeno hay una pregunta que muy poco se hace detrás de la pantalla. ¿Cuántos videos se suben a YouTube o cuántas personas se conectan a esta plataforma? Hoy en día más de 400 horas de video se suben por minuto a YouTube como plataforma, pero además tenemos 1.9 billones de usuarios logueados que se conectan mensualmente a la plataforma. Hoy Google está en todos lados, computadores, tablets, teléfonos, autos. Cada vez tiene más servicios. Hoy día Google tiene prácticamente toda la información que necesita de nosotros. Y está hoy día en el inconsciente colectivo a tal nivel que genera esta dependencia que es negativa. Pero por otra parte, nos ha mostrado como una empresa que partió chiquitita puede hoy día ser un gran imperio. Un imperio que ya proyecta sus próximos 20 años. Todo siempre al alcance de un clic. Gracias por acompañarnos, gracias por su sintonía y también por todos los comentarios. Nos encontramos en una próxima edición de Avances con más ciencia, tecnología, innovación y sustentabilidad.